Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Así, Señor, como envías la lluvia sobre los campos, envía, Señor, sobre nosotros la lluvia de tu Espíritu Santo. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Así, Señor, como en días de Pentecostés, enviaste la lluvia de tu Espíritu sobre 120. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y fueron testigos en Samaria, Judea y Jerusalén, y hasta lo último de la tierra lo seremos también. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Así, Señor, como envías la lluvia sobre los campos, envía, Señor, sobre nosotros la lluvia de tu Espíritu Santo. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Seremos como el árbol que está junto a las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Así, Señor, como en días de Pentecostés, enviaste la lluvia de tu Espíritu sobre 120.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, mi nombre es María Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Nicea. Mi pastor es Osvaldo Tona. Y llegué a los caminos de Cristo por parte de mi hijo. Yo andaba en unos caminos tremendos, inmensamente tremendos, que ni yo me reconocía. Y por parte de mi hijo me llegó, me habló de la palabra, me habló de Dios, me conmovió mucho sus palabras, porque ellos buscaron a Dios en una iglesia denominacional, pero ahí van pues, en los caminos de Dios, y yo dejé eso y andaba, y él me llevó para su iglesia. No me hallé ahí en esa iglesia, fui a 7 iglesias, no me hallé, y no era lo que yo quería, pues yo quería era como que la verdad y la obediencia. Entonces mi hermana me invitó para acá, mi hermana de sangre me invitó para acá, para este tabernáculo, y yo el primer día yo le dije a mi hermana, ay, gracias Señor, digo yo a mi hermana, le doy gracias al Señor que me trajo donde yo quería que me pusiera, porque está en la verdad y la obediencia, le dije yo a mi hermana. Entonces, le doy muchas gracias al Señor porque me ha recogido de lo cenagoso que estaba, que ya no quería, era como que ya ni vivir, desaparecer de la faz de la tierra, pero solamente Dios tiene el propósito para uno y Él sabe cuando uno se puede ir. Y la experiencia, de verdad que le doy gracias al Señor que me curó a mi hijo que estaba en una cama, yo lo traje para acá. Siempre ellos tienen a Dios en su corazón y dice que le tienen temor a Dios, pero a veces la juventud hay que entenderla porque son muchachos jóvenes que quieren, es como ellos, Dios sabrá por qué ellos se ponen así, a veces se ponen tremendo, pero Él me sanó a mi hijo que tenía los doctores le decían que tenía tuberculosis, pero yo no creí eso. Yo creí que tenemos un Dios sanador, un Dios que nos levanta, un Dios que nos ama, nos quiere, y Él nunca nos da la espalda, siempre está ahí con nosotros. Bueno, este es mi testimonio para muchos que quieran buscar que Dios los busque. No digan que no, digan siempre, vamos para allá, vamos a ver, y siempre nos dale la espalda a nuestro Señor, porque Él es grande, maravilloso. Yo tengo mucho que agradecerle, y gracias a Él me rescató de tantas cosas tremendas. Y bueno, mis hijos algunos andan con los caminos de Dios, y los otros están en los caminos también, porque Dios rescata a su debido tiempo. Dios hace su voluntad, más no, nosotros queremos las cosas rápido, pero no es lo que diga el Señor. Bueno, esto es todo lo que yo le iba a decir. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y que busquen de Dios, que ya estamos en los tiempos finales. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje ¿Qué te ha dicho el ángel? Buenas tardes, mis amados en Cristo. Sabemos por esta oportunidad que las pantallas tienen que estar siempre en la disposición, estos instrumentos que Dios nos ha permitido, estos artefactos eléctricos que nos dan la tecnología
debemos aprovecharla para el bienestar, para seguir llevando el Evangelio aquí, allá y más allá, donde puedan llegar estas señales, donde puedan haber estos sistemas de aparatos de cual captan todas estas imágenes, estas grabaciones, esta voz. Bueno, hermano, poder también darle uso para la gloria de Dios, para honrar a nuestro Señor Jesucristo, para hablar de la grandeza de ese Dios grande y maravilloso que le ha permitido al hombre entrar al laboratorio de Dios y lograr obtener estas, digamos, como dicen ellos, estas maravillas de la electrónica, para nosotros también disfrutar de ellas, conscientemente, sabiendo que el tiempo es corto y hay que redimir todos los momentos que tengamos para servirle a Él con gozo y con alegría. Estamos agradecidos de nuestro Dios, muy contentos por nuevamente estar aquí y saber, hermano, que sus oraciones nos mantienen de pie, sus oraciones permite que cada uno de los ministros que están encargados de servir al Señor, los pastores, el ministerio quíntuple, cada uno de ellos, Señor, cumpliendo su función, Dios permite por sus oraciones que estemos en salud, que estemos en bienestar y que podamos servirle con gozo, hablar con de nuevo su palabra, leer su palabra y hablar de ella como está escrita. Y si hay algún contexto que sea algo que se apegue a la palabra, que no terribilice, que no haga un extraño en la palabra, sino que aquello se apegue conforme a el Espíritu Santo dirige a cada uno de los ministros. Así que estamos agradecidos por eso. Y como yo le vengo diciendo, siempre espero por ese ángel ministrador. Y también acuérdense que estamos llevando el estudio. Dios me ha permitido leer, a veces me provoca devolverme para el otro capítulo, pero como el estudio va andando correctamente, como Dios lo preestableció, como dejó escrito para nuestra enseñanza y nuestra admonición, bueno, aquí vamos hoy a leer en el libro de los Hechos el capítulo 10. El capítulo 10, pero haciendo un recuento del capítulo 9, porque a veces provoca empezar otra vez desde ya de Génesis. Y siempre toda la Escritura va uniéndose aquí y allá, se van uniendo porque es como nuestro cuerpo. Todo el tiempo está en armonía. Usted ve mi mano se mueve así, hay muchos tendones, muchas cosas que se están moviendo y se mueven para el bienestar. Así esta palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un continuo movimiento entre ellas que no se contradice, que no lleva a uno al mal ni nada, sino que la palabra nos guiará a toda verdad, su Espíritu nos guiará a toda verdad y la palabra de Dios es verdad. Si está escrito, tiene que suceder, porque así lo ha decretado. Él, cuando estuvo en su carne, le dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. ¿Ve? Él lo está haciendo correctamente. Nosotros a veces que nos extraviamos, pero Él viene y nos vuelve otra vez a que pongamos la mirada allá en la cruz del Calvario, donde fue pagado el precio por usted y por mí. Ahí es donde debemos estar, no debemos salirnos ni a derecha ni a izquierda, sino todo el tiempo mirando ese camino que Él ha trazado desde allá, desde Adán y Eva, lo trazó y aquí estamos continuamente queriendo obedecer su palabra, queriendo estar a la par con Él, porque ese es el verdadero propósito del Espíritu Santo, llevarnos a la par de Él. Y lo está haciendo, hermano. Está transformando cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras miradas, cada uno de nuestros pensamientos. Cada cosa Él la está transformando, hermano. Porque ya no podemos ser los mismos de antes. Por eso es que la palabra correctamente y el Espíritu Santo empleando correctamente su influencia, hermano, hará que todo armonice. Y eso es lo que estamos anhelando en todo momento. Así que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer hasta el versículo 8.
Porque hay algo, hermano. Cuando Dios comienza un movimiento, Él no es como nosotros, que nos retrocedemos a buscar algo que se nos olvidó. No, Él todo ya los tiene planificado. Ya Él todo lo ha decretado. Ya Él estipuló los tiempos para nosotros. Pero para Él no hay tiempo. Ya Él había estado constantemente en su apogeo cuando en el principio creó Dios de los cielos y la tierra. Ya todo estaba como Él se iba a desenvolver, como Él se iba a manifestar, como Él era ese Dios omnipotente, ese Dios que estaba allá y hacía todo y nadie sabía, pero ahora se ha revelado a un mundo, se ha revelado a un pueblo, se ha revelado a sus elegidos para darle a conocer correctamente todas las características, lo que lo vincula a Él con la salvación. Ese Dios grande con la salvación del hombre lo ha vinculado correctamente por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, que no volverá atrás, sino que ella hará la obra para la cual Él la envió. Así que estamos agradecidos y vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10, y dice así. Ponga mucho cuidado, hermano, porque cuando hagamos el recuento del 9 veremos por qué sucede esto aquí en este capítulo. Es el oportuno socorro que Dios da a cada individuo. Así que leemos así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Dios bendiga su palabra. Vamos a quedar nuestros rostros para orar. Y siempre, cuando leemos el texto de su palabra, que es lo central, que es el absoluto, nos encomendamos a Él, para que Él tome el control de toda cosa que quiere estorbar. A veces uno dirá, ¿qué puede estorbar? Un malestar, un mal pensamiento, una idea mía. Puede molestarlo a usted. Por eso es que yo siempre pido que ese ángel administrador pueda venir a poner palabras en mis labios con toda confianza. Que si ha de haber algo para alguien en este momento, que esté oyendo, que oiga este audio, este video, sea para edificación, sea para llamar la atención y que reconozcan que hay un Dios grande y misericordioso. Ese es mi deseo, mi anhelo, y verdaderamente es el anhelo de cada uno de los que predicamos el Evangelio. Que Él sea manifestado en medio de su pueblo. Que Él se manifieste al corazón del individuo. Que Él pueda redarguir el corazón del creyente que está por allá apolismado, que no quiere, que no camina, que está estancado. Que la palabra oportuna pueda venir para darle ese ánimo, como solamente Él lo sabe dar a través de su Espíritu Santo, a través
de esa gran porción que Él ha derramado en medio de su pueblo, porque es Él el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que estamos agradecidos y eso es la verdad, hermano. Queremos eso. Vamos con nuestros rostros para orar. Oh Padre, bondadoso eres tú para con todos nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, buscando tu presencia para que tú seas dando palabra para tu pueblo. Que tú, Padre, este texto que hemos leído, lo puedas sazonar, lo puedas dar la vuelta necesaria que sea para que sea cocido por los dos lados, Señor, y esta palabra pueda salir de aquí y hacer la obra ya en aquellos que van a oír, porque necesariamente es que tienen que ser reconocido que tu palabra ha sido predicada conforme está escrita, conforme el Espíritu Santo da la unción para ser predicada, para que el oyente pueda entender al gran Dios y misericordioso, bondadoso, amoroso, que ha dado su vida allá en la cruz del Calvario, y por cuanto derramó esa sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Estamos agradecidos de ese privilegio que tú nos has dado, Padre, y queremos que otros también entiendan que no fue en vano. Él lo hizo porque había un pueblo que estaba en agonía, un pueblo apartado, y Él logró a través de la predicación de su palabra cambiar, porque ya Él sabía que de antemano Él tenía a un pueblo, el cual no era pueblo de Él, el cual no era su Dios, pero ahora somos pueblo de Él y Él es nuestro Dios, porque hemos aceptado la revelación que Él ha dado por medio de su Espíritu Santo en este tiempo en esta hora en la cual estamos viviendo, en este tiempo final en el cual todas las cosas están llegando al final de su término, pero hay un pueblo que tiene esa visión profética para aceptar su palabra, y aún estamos llamando aquellos que no se han manifestado, aquellos que están allá en oscuridad, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están atados por influencias, Padre, que tú puedas darle la libertad y ellos puedan entender que este Dios es grande, que este Dios es maravilloso, que este Dios solamente sabe hacer las cosas correctamente y Él es el que guía los pasos de sus amados. Estamos agradecidos por eso, Padre. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias y te pedimos, Padre, que añadas la bendición a este texto y que el contexto sea para el beneficio de tu pueblo, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, hermano, mire, hay algo que anoche partió una joven hermana, hija de nuestra hermana Joana, y se hacían muchas preguntas. Se hacía en las mentes de las personas, en la mente de sus familiares se hacía la pregunta. Se tienen que hacer esa pregunta. Unos para reconocer, otros para alegar, hacer alegatos insignificantes, pero válidos. Cuando mi hermano me testificaba, me decía que la hermana fue sana. Mi hermana fue sana. Pero hay algo que cuando él hablaba, nuestro hermano Osvaldo, cuando él hablaba ahí en el funeral, cuando él decía que ella fue sana de aquella cosa que le tenía las manos torcidas, esa artritis y esa otra enfermedad que tenía, y ella empezó a disfrutar, ella llegó a la fuente. Ella estuvo tanto tiempo apartado, desde que llegamos a este mundo andamos apartados de Dios. Cuando llegamos a la edad de 6 años, todavía no sabemos nada. Cuando ya llegamos a ser adolescentes, entonces no creemos que el mundo es nuestro. Y andamos por aquí y andamos por allá. Pero llega un momento, yo siempre lo he dicho, llega un momento en la encrucijada, nos toca llegar ahí y estamos solos ahí, viendo el camino del bien y el camino del mal, pero hay que tomar una decisión.
llega que se nos predica la palabra de Dios, la oportunidad de poder acceder a vida eterna, y está el camino del mal. Entonces, muchos, yo les decía, muchos van por ese camino del mal, y aún oyendo que la palabra de Dios les es predicada, pero esta vida, esta joven, tremendo, ella, al ver lo mal que le fue por la vía del mal, por ese camino ancho, ese camino que no te dice nada, que te deja hacer lo que tú quieres, que andas como rialengo por todos lados, no te pone límites. Se encontró que fue tocado su cuerpo con algo que ella no podía luchar contra eso. Y ella empezó a escuchar lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Dios nos recomendó y nos dio una orden. Haz esto que ustedes están sintiendo en la iglesia, esta unción de este Espíritu Santo, este amor, el gozo, la alegría de estar en la hora de la oración para estar restableciendo el vínculo con Dios, la armonía en compañerismo con el hermano, que fue esa armonía que ustedes sentían en ese momento. Él nos dijo, vayan allá afuera y transmítanselo a los que faltan. Bueno, esta joven, su madre, su abuela, sus otros hermanos que son creyentes, estaban en ese plan, hermano, dándole ahí de aquella joven, cuando se consiguió que ya no podía por ese mundo de maldad acceder a otra cosa, porque todas las puertas se le cerraron. Estás enferma, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Ella voluntariamente, es lo que Dios quiere, que el hombre entregue su corazón a Él, para Él empezar a obrar. ¿Y cómo sucede eso? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A ella le tocó esa oportunidad, como a muchas personas le toca, que Dios le habla a través de un vaso y le dice todo lo que tiene que hacer para tener vida eterna. ¿Y qué sucede? La persona tiene que tomar su decisión. Si va a seguir a Cristo o va a seguir por ese camino de maldad. Hermano, aquí no hay terceras vías. No las hay. Lamentablemente, la palabra no te da muchas vías para escaparte. No. Hay una sola vía para el escape. Y es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Ves? Es algo muy poquito. No tiene que hacer qué gran cosa, no tiene que pagar tanto precio, no, es gratuito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente, como esta joven, ella se vio que todo lo que dio el mundo no le llegó a ningún lado, no la llevaba a ningún lado, la llevaba a la cautividad, a la enfermedad, al remedio, a esto, a los doctores, y hermano, ella se consiguió en esa agonía que no podía hacer más nada, hasta que se le fue anunciado que había una fuente de vida eterna, una fuente de salud, y ella voluntariamente se acercó a esa fuente y empezó a tomar, y Dios empezó a obrar en ella. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amigo que no conoces a Cristo. Él quiere que tú vengas en esa agonía que tienes y puedas venir a la fuente, puedas venir a beber de esa agua, de ese manantial que sale de allá de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pronunciar tu vida, para que tú puedas disfrutar las maravillas de las grandes promesas que Él ha dado para el cristiano. Es algo muy hermoso, pero la gente está haciendo caso omiso a veces de lo que se lo dice. Pero esta joven no perdió el tiempo. Y yo le decía, cuando mi hermano hablaba de ese testimonio de esta hermana, yo decía, correcto, porque Jesucristo, estando aquí en la tierra, Él no dijo, tu fe te ha sanado. No, Él no decía así. Aunque el milagro y la sanidad acontecía, Él no decía, tu fe te ha sanado. No, mayormente decía, tu fe
te ha salvado. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, hermano, dice que carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Oye, hermano, pongámonos a cuenta con esa escritura. Ni carne ni sangre. Y entonces, ¿qué es? Es el alma la que Dios está interesada. Y esta joven bebió de esa fuente, se dio cuenta que podía obtener algo más precioso que lo que había obtenido en toda su vida de libertaje, de por ahí haciendo todas las cosas que podamos hacer como humanos. Se dio cuenta que había una fuente que podía calmar la sed, el desespero que había en su alma. Y eso es lo que Él quiere hacer. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Él. Para poder hablar y decir, oye, esta joven tuvo la oportunidad y no la perdió, se aferró a ella. Y ahí vemos cómo es que Dios puede obrar correctamente y empezar a hacer el cambio, la transformación ya de la vida, y la vida empezar a disfrutar de los beneficios de Dios. Pero como Él lo sabe todo, Él permite las cosas en nuestra vida con un propósito. Ahora el llamado es para aquellos que todavía estamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es la actitud que usted va a tomar cuando se le presente esa encrucijada? En esa encrucijada usted no va a conseguir 3 caminos, hay simple y llanamente 2 caminos. Y le tocará a usted, en el momento oportuno, decidir. Ahí no vale papá, y no vale mamá, y no vale pastora, y no vale nada. Es usted con Él. Ahí más nada. Y ahí van a estar los dos caminos. Y como cuando nosotros escogemos, el hombre escoge el camino más fácil, le va más duro. Aunque no es que en el evangelio del camino se te va a poner puras flores, no. Pero tenemos esa ayuda, tenemos esa confianza que aunque se deseche este cuerpo, Él nos va a levantar. Entonces, ¿cuál es el problema? No le tenemos miedo a la muerte. Simple y llanamente es la carroza que nos lleva rápido a la presencia de Dios. Mire, la gente piensa en la muerte que es lo más feo. No, la muerte no es fea. Que da susto, sí da un susto. Porque un dolor, nadie quiere tener un dolor. Nadie quiere morirse. Pero es que Él ya ha establecido todos los parámetros, todo lo que va a acontecer, ya Él lo sabe. Somos nosotros que nos agarra de sorpresa algo, pero a Él nada lo agarra por sorpresa, hermano. Nosotros somos los que a veces nos equivocamos. Él no se ha equivocado en ningún momento. Él está llevando continuamente el desenvolver de su palabra, de sus promesas para este día. Porque aquí vemos, hablando de Cornelio, ¿qué ocurre? Allá en Israel, los únicos que estaban accediendo a la ley de Moisés eran ciertas cantidades de personas que eran los que instruían al pueblo. Pero cuando aparece la manifestación de una promesa para beneficio del pueblo, ellos, los religiosos, no quisieron aceptar esa manifestación, aunque estaba escrito en sus libros, allá en el profeta Isaías, estaba escrito todas las características. Moisés lo declaró. Moisés dijo, Jehová levantará profeta como yo. Moisés lo estableció. Pero ellos, con su idea de hombre, cuando apareció, vea lo que le hicieron. Entonces, Él da una promesa, cuando va ascendiendo al cielo, le da promesa a sus discípulos que fueran allá y esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Bueno, fueron, se manifiesta, aparecen
las maravillas, lo sobrenatural, los dones, la manifestación de Dios en el hombre para obrar, seguir la continuidad de lo que Él había empezado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos cómo cuando Dios establece quién es quién, había ese Pablo, Saulo de Tarso, estaba en el bando equivocado, pero Dios le mostró la encrucijada, y cuando él vio la encrucijada, él dijo: Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Mire, se le acabaron las ideas que él tenía de lo que doctrina que fue enseñada, cuando se le aparece la perfecta revelación manifestada con lo sobrenatural, de lo cual él no pudo negar porque él había sido instruido conforme a la palabra. Y así está pasando en este tiempo. Hemos sido instruidos conforme a la palabra, pero muchos no han tenido esa experiencia de la revelación para manifestar la gloria de Dios, sino que se quedan con sus religiones, con su doctrina, con sus ideas. Y Dios no puede obrar con las ideas del hombre. Dios va a obrar es con la manifestación de la revelación del Espíritu Santo en su vida, en mi vida. Así es que Dios va a actuar. De lo contrario, Él no va a actuar. Él no va a hacer que algo que está incorrecto, pretender que Él le va a dar un visto bueno. No, los hombres le darán el visto bueno, pero Dios le da el visto bueno es al que obedece toda su palabra. No podemos negarlo, hermano. Y aquí vemos cómo esta manifestación viene a estos discípulos y empieza, la obra hablar, la manifestación. El pueblo empieza a aceptar, el pueblo empieza a salir de la oscuridad, el pueblo empieza a entender. Oye, estos hombres estuvieron con Jesucristo. ¿Pero por qué? Andaban haciendo las maravillas y andaban en armonía, se amaban los unos a los otros, tenían las cosas en común. ¿Por qué? Espíritu Santo ya estaba obrando en cada uno de ellos, como hoy tiene que estar obrando en cada uno de nuestros corazones para llegar a la manifestación de un Dios grande y maravilloso como estamos esperando en este tiempo. Pero cada pueblo tiene que estar unido, la iglesia tiene que estar unida, los ministros tienen que estar unidos, y si no lo hacen tendrán que pagar por no unir al pueblo. Ese es el gran detalle de hoy. Y vemos cómo esta gente, cómo estos hombres salieron a predicar la palabra de Dios y empezaron a manifestar y vieron cada cosa. Pero eran ellos allá, el pueblo de Israel, se gozaban y la alegría y para allí y para acá. Y el Espíritu Santo manifestando, así como hoy presente se manifiesta en una iglesia, se manifiesta en la otra. Pero no estaban pensando en el prójimo. Oye, esto sí es tremendo. No estaban pensando en el prójimo, porque ellos estaban simplemente al pueblo de Israel. Pero Dios tenía que cambiar, tenían que hacer que ellos entendieran lo que Él había hecho allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ese pueblo Israel fue cegado para que la gracia pasara al pueblo gentil y no lo entendieron. Aún cuando ellos estaban predicando la palabra de Dios, no hay mucha gente hoy predicando la palabra de Dios, pero no ama a su hermano, habla mal de su hermano. Oye, eso está equivocado. Tú tienes que amar, no hablar mal de tu hermano. Tienes que amar a tu prójimo. Tenemos que estar unidos. Y entienda esto, no es que unidos es que todos van a estar todos en una iglesia. No, hermano, esa idea quítesela de la cabeza. Porque Dios tiene hijos de Él. En cualquier parte de las iglesias, en cualquier denominación, Dios tiene hijos de Él que van a responder en el momento de que la revelación llegue a su corazón. Van a despertar y van a aceptar las cosas como son. No como la doctrina, no como la iglesia, no como la organización. Como estaba, le va a ser revelado, porque la manifestación de Dios tiene que ser plena en sus hijos. Ahí está el detalle. A eso es lo que ellos no entendían. Y ellos andaban predicando la manifestación de la gloria de Dios, sí. Pero ellos estaban sectorizados, ellos estaban puros. Hasta que Dios levanta un instrumento. ¿Para qué? Para que la manifestación de esa grandeza que ellos estaban sintiendo también pasaran a nosotros, los gentiles. ¿A través de quién?
cuando él levanta a un hombre que era el que estaba haciendo estrago con aquellos que manifestaban a Jesucristo como el único Dios, Saulo de Tarso. Y Pedro, que era un gran discípulo, él andaba haciendo la maravilla y los milagros. Cuando él ve que Saulo de Tarso lo llaman Pablo, oye, Pablo también está del lado de nosotros. Mire, aquello fue una gran revolución, una gran idea que Dios ya la había premeditado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y cuando Dios se le revela a Saulo, se le acabaron los brincos. Y cuando Dios se le revela a Pedro, cuando le es revelado aquello, Pedro también tuvo que entrar por el mismo aro. Tenemos que entrar en armonía, en amor, hermano. Mire, mientras usted, el líder suyo, le está enseñando egoísmo, orgullo, y no amen a esos hermanos porque tienen una falsa doctrina, mire, dígale, hable con él, dígale, mi pastor, ¿cuándo es que usted va a predicar que tenemos que ser uno, que tenemos que amar a todos los hermanos? ¿Cuándo es que se va a predicar eso? Pero tienen miedo, están atrincherados y están muriendo poco a poco, están siendo enterrados vivos. Porque no se paran en la palabra. La palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento, no es idea mía, no es idea del pastor de esta iglesia, no, es que está escrito. Y si lo que está escrito se tiene que cumplir, yo quiero que se cumpla, porque yo no me quiero morir sin experimentar la gloria de lo sobrenatural, porque ya eso es hermoso. Entonces yo quiero aquello que está pleno, que está para manifestarse hoy presente, tiene que ser para nosotros. ¿Para cuándo? Para cuando nos amemos los unos a los otros. Y un día de esto, hermano, ocurrirá ese gran estruendo, hermano, que se acabarán las cosas, se acabarán las ideas de los hombres y entrará la plenitud de Cristo en nuestros corazones y se acabará todo, hermano. Y ahí sí es verdad que ya no hay más gracia para nadie. Eso es lo más tremendo. ¿Vamos a esperar eso? No, hermano, no esperemos eso. Pongámonos a cuenta con Él. Porque mire, cuando Pedro estaba haciendo las maravillas que Dios le mandó a hacer, el Espíritu Santo a través de Pedro, continuando la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue en el capítulo 9, casi al final. Pedro estaba en plena obediencia al mandato que se dio. Pero, como hoy presente, había un hombre que no era israelita, un gentil. Pero vea todo lo que Dios habla de este gentil, de Cornelio, vea todo lo que dice. Y no es tanto lo que dice ahí de que era Cornelio, sino que Cornelio, en su desesperación, en su oración, en querer servir a Dios, Dios le manda un ángel y le manda un mensaje. Pero el ángel no le dice cuál es el mensaje. Se le aparece y le dice, tienes que ir a buscar ¿a quién? A Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? ¿Por qué el ángel no se lo dijo directamente a él? Porque el ángel no estaba llamado para eso. El que está llamado es el ángel de la iglesia, que es el pastor, que te puede que guiar correctamente conforme a la palabra, y el Espíritu Santo empujando en ti, y él dándote palabra, aquello viene a manifestarse como la plenitud de lo que él quiere para ti. ¿Qué vas a hacer? Te toca decidir. Cornelio, cuando siente que aquella visión de ángel, cuando él vio aquello, él tuvo miedo, hermano. Pero nosotros hoy no podemos tener miedo de la manifestación del ángel, porque ese tiene que estar al lado nuestro. Tenemos que ya conocer su voz. Y cuando se le aparezca, tiene que saber quién es. Porque el tercio también se viste de ángel, ¿o yo? Pero él no te va a llevar a la palabra.
Él te va a desviar. No ames a tu hermano. No vayas a esa iglesia. Tienen una falsa doctrina. Que esto, que él hizo aquello, que él hizo lo otro. Y esto, y para allí, y para acá. No. Tenemos que predicar el amor y la bondad y el perdón, hermano. Eso es lo que tiene que haber en nuestros labios. En la predicar, cada ministro tiene que predicar es de eso. No andan hablando de las cosas del hermano. No hablando de esto, aquello y del otro. Hermano, si hay alguien que está choreto, ore por él y Dios se encargará. No tú ni yo, porque eso no es obra nuestra, esa es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo divisiones y barreras, y mientras eso exista, no bajará. No tendrá la manifestación de lo sobrenatural. No habrá la plenitud para poderlo ser arrebatado. ¿Ves? Si tú no tienes fe para perdonar a tu hermano, ¿cómo vas a tener fe para ser arrebatado? Dime, ¿cómo? No, que yo soy único, linaje único. Sí, somos linaje único. Pero si tenemos linaje único, tenemos que hacer lo que él hizo. Cuando aquella mujer la trajeron, él le dijo, sí, yo te condeno, mátenla. No, él no dijo eso. Él no dijo eso. Entonces, ¿por qué tú quieres matar a tu hermano? Y tú dices, no, yo no le he matado, pero hablando mal de él, haciendo mala influencia, tú estás matando el testimonio de ese hombre o de esa mujer. ¿Qué te parece? Lo estás asesinando. Y aquí vemos que Pedro, israelita, centurión, gentil, su casa y él hacían oraciones y limosna. ¿Qué les parece? ¿Está Dios obrando hoy presente? Sí. Sí está obrando hoy presente. Y vemos a Cornelio haciendo las cosas como nosotros las debemos hacer hoy en día. Por eso es que cuando el comienzo de esta pandemia, que pasó ya la gente se acostumbró. La gente agarró mío por un ratico nada más. Y que se murió el que se murió, ya no les interesa quién se murió. Vea lo drástico que es la humanidad. Ya no tienen sentimientos. Bueno, y cuando yo me acuerdo, yo he hablado de mi pastor, hermano Osvaldo, porque yo me sujeto al ministerio aquí, donde estoy, el ministerio local, porque mi pastor, yo me congrego con mi hermano Pablo Medina. Él es mi pastor. Pero yo aquí llego a este ministerio local y yo me sujeto al pastorado, que es mi hermano Osvaldo Tona. Hermano, tenemos que sujetarnos, tenemos que estar sujetos a un ministerio, sujeto no a un hombre, sujeto al ministerio que es el ministerio de Jesucristo. El ministerio no es de hombre, esto no lo sostiene hombre, esto no puede ser por hombre, simple y llanamente que Dios va a usar al hombre y si el hombre se equivoca, Dios lo quita y pone a otro, sí, sencillamente, hermano. Pero el ministerio continúa. El ministerio de Jesucristo somos nosotros hoy en la tierra manifestando las obras de Él y siendo como Él. Y el mundo tiene que reconocer que aquí hay hijos de Dios. Cuando usted manifieste la gloria de Él. Cuando usted sea igual que Él. Cuando seamos igual que Él. Pero cuando te ven hablando mal de tu hermano, cuando no tienes compañerismo con tu hermano, cuando tú odias a tu hermano, ¿qué van a decir? Uno más del montón. Del montón de ellos. Porque del montón del Señor Jesucristo no eres. Lamentándolo mucho. Así se llame pastor, sea que tenga 100 años en el Evangelio, eso no tiene nada que ver. Si usted no perdona, no busca arreglar, usted como ministro no busca tener compañerismo con todos, porque es que amamos nada más al que está en la iglesia y los demás. Y el prójimo, ¿qué? Que se muera, que se lo trague la tierra. Qué equivocación tan grande. Pedro también tenía eso. Y aún andando, predicando el evangelio y con revelación y con todas las cosas. Porque cuando a Pedro fue llamado, él era israelita. No comen cosas inmundas. Pero aquí vemos que Dios abate las ideas de los hombres.
Hermano, nos conviene estar a la par de lo que Dios está hablando para hoy presente. Si se dan de cuenta, Cornelio, Dios le dio audiencia. ¿Cómo es que Dios va a escuchar a un impío y nosotros que somos los israelitas y estamos aquí, nosotros sabemos que Dios no oye al pecador? ¿Quién te dijo que Dios no oye al pecador? La Escritura dice que Dios no oye al pecador. Un momentico. Sí los oye. Lo que es cómo está tu vida para Él responderte. Porque William Marion Branham, el profeta de esta edad que la gente se jactan tanto de él, él fue un hombre que Dios lo usó para todos. No fue egoísta. Y si quieren, busque el mensaje de la acusación al parte de la final, por la portada del final, para que usted vea qué dijo él. Eso sí no lo repite. Repiten cuando el profeta condena a las denominaciones, sí, al sistema. Él condenaba el sistema, la organización, mas no a los hermanos. ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Cómo nos enfrascamos en algo que no nos beneficia? Pero el amor, la santidad, el gozo, la alegría, eso nos beneficia a nosotros. Pero no andamos con esto, con lo otro, que tú, que yo, que aquel dijo, que aquel no dijo. No, hermano. Quedémonos con lo que dice la palabra. Más nada. Entonces cuando él sale de la oración y vio aquella visión, él enseguida fue y hizo caso. Hermano, mire, hacen caso más nosotros como gentiles hoy. Aún a veces los que están afuera, que no están en la iglesia, hacen más caso. Le digo por qué. Yo siempre he dicho esto. Más peligro tienen los que están en la iglesia que no han nacido de nuevo que el que está en el mundo. Porque, hermano, mire, nosotros hemos creído, nos bautizamos, tenemos el Espíritu Santo, pero no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nos conformamos. Ah, no, yo soy amigo del pastor. ¿Y ya cuál es amigo del pastor? Usted tiene que ser amigo de Jesucristo para que Él pueda transformar tu vida. El pastor no te la va a transformar, el pastor te va a predicar la palabra y usted tiene que tomar su decisión con el Señor, con el Espíritu Santo que Él te ha dado. Tiene que tomar la decisión de proseguir allá a la chequina, al nuevo nacimiento. ¿Pero qué? ¿Nos hemos conformado? Yo voy a la mejor iglesia donde asiste el gobernador, donde asiste el presidente. ¿Y qué? Puede ir hasta quien quiera ir. Eso no te va a salvar. A ti te va a salvar es tener tu encuentro con Él en intimidad y ser lleno y lleno y más lleno y más lleno. Yo tengo 70 años y me quedé con la palabra. ¿Y odias a una iglesia, odias a un hermano? ¿Cómo es eso? Explícamelo. O no me lo explique a mí, explícaselo tú al Señor. 70 años, mi trayectoria. Me quedé con la palabra porque eso estaba malo, que ese no merecía eso, que ese no era el pastor de la iglesia. ¿Y de a cuándo acá Dios te ha puesto a ti para poner pastores en las iglesias? ¿Ah? No, que las iglesias no saben elegir pastores. ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia pone pastores? Hermano, eso es una elección de Dios. Que Dios permite a la iglesia local, a la iglesia unánime, en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, en una misma ordenanza, poder decir, este hombre es apto. Ah, que el hombre se equivoca, sí. Todo hombre se puede equivocar. Pero ¿a dónde está el perdón? Porque mire, si usted se cree que usted no va a cometer errores, mire, ya Dios se lo tiene que llevar yo. Se lo tiene que llevar. Porque si no, se va a contaminar aquí. Por eso es que, hermano, no nos hagamos los que no sabemos qué dice la palabra. Lo que constantemente nos habla la palabra. Porque ahí está escrito. ¿Usted quiere saber? Ahí está escrito. Si su pastor le está hablando mal de otro pastor en pleno culto, un culto para hablar mal de un pastor, mire, busque eso a ver. ¿Cuántas veces se paró el Señor Jesucristo a condenar
Eso lo dijo una vez. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Les dijo una vez. Pero él después no andaba todo el tiempo diciendo lo mismo. Y se lo dijo puntualmente. Él no le dijo que era a toda la iglesia eso. Y él viendo que su movimiento, la palabra revelada que venía, que podía venir a alguno de ellos, porque no había Espíritu Santo todavía, él viendo cómo es que el hombre puede tener sus ideas, él entendió la idea que tenían ellos en su cabeza y les dijo, mire, hagan como, hablando de los fariseos, los saduceos y los herodianos, los pastores de aquel tiempo, él les dijo, hagan como ellos predican, mas no como ellos hacen. ¿Se están dando cuenta? Predica la palabra, pero odia a su hermano. Un momentico, ahí hay algo raro, pero quédese con la palabra. Pero bueno, está hablando mal del hermano. Él dará cuenta, ese ministro dará cuenta por no enseñar a la iglesia al perdón, al amor, a la santificación, a amar a sus hermanos, a perdonar a sus hermanos. Si no lo está enseñando, no le ha dicho a la gente, tenemos que tener compañerismo con todos. Mire, ese pastor tendrá que dar cuenta en aquel día. Pobre de él. Yo no quiero tener el pellejo de una persona que tenga que dar, que está escrito y tú no lo hiciste. Hermano, ¿dónde está escrito eso? Bueno, vaya allá a Juan 13:35. Ahí más adelante dice, os doy un mandamiento nuevo. Y ahí dice ese 13:35. Y en esto conocerán ellos, ¿quiénes? El mundo. Que vosotros sois mis discípulos. Cuando os améis los unos a los otros. ¿Qué van a hacer con esas escrituras? No, pero es que yo no puedo amar a aquel que cometió un error, a aquel que hizo lo malo, aquel... Pero bueno, ¿y esa escritura? ¿Qué vamos a hacer con esa escritura? Y la dijo él, no la digo yo. Yo no estoy imponiendo nada, yo no tengo nada mío. Yo no soy nada en esta tierra. Y lo que soy es por la gracia de él. Yo no me jacto de los años que pueda tener el evangelio, no. Porque igual que en el ejército, yo sí nunca se me olvida eso. Una vez un sargento me dijo, mire hijo, ustedes están comenzando hoy a ser entrenados para el servicio a la nación. No se equivoque. La nación va a respaldar sus actos, que sean propicios para el bienestar de la nación. Pero los actos propios de cada individuo los marcará, porque serán juzgados si eso fue en favor de la nación o fue una idea suya. Oiga, mira, a mí me dijeron eso, yo dije, tremendo, yo no entendía, porque yo estaba 9 en ese tiempo. Pero después, con la trayectoria de los años que duré ahí, 2 años que duré en el ejército, yo me acuerdo, cuando me llegó a la mente, había un cabo primero, que era muy malo, y ese hacía maldades. Y, bueno, yo en ese tiempo no estaba firme en el Señor, pero yo decía, Señor, qué injusticia con este hombre, cómo este hombre puede, con sus ideas. Y, bueno, le faltaban como 3 meses para irse de baja. Y él era un cabo primero. Cometió un error, lo degradaron, lo expulsaron del ejército y lo sacaron por la puerta de atrás. No salió besando la bandera y saliendo para adelante, salió por la puerta de atrás, deshonrado. Y la baja marcada. Ese individuo iba a salir al mundo allá afuera y nadie le iba a dar trabajo, porque cuando presentara eso, era un requisito para poder entrar a algún trabajo en la baja militar. Y decía deshonrosa. O sea, no tengan confianza en este individuo, es lo que significaba eso. Yo decía, tremendo. Tanto tiempo trajinar en el ejército, tanto tiempo andar en la milicia de nuestro Señor Jesucristo, y que al final de nuestros tiempos se ha sellado, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? En aquel día me diréis, Señor, Señor, nos echamos fuera demonios, hicimos esta obra. Y Él les va a decir, apartaos de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. ¿Sí? Oye, hermano, mire, es mejor que nos amemos, es mejor que tengamos compañerismo, hermano, porque de lo contrario, sus ideas lo van a enterrar.
Y usted no va a poder culpar al pastor, o si el pastor tiene culpa, él dará parte si él tiene culpa, él dará por la parte que él tiene. Porque si él instruyó mal, si él habló mal de alguien y usted lo aceptó, usted también tiene culpa yo. Porque conforme a la palabra, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos permite ir a la palabra, que es la verdad, que nos va a guiar, ¿cómo es que usted va a oír que alguien está diciendo lo contrario a la palabra y usted no toma una decisión? Usted ve que se dicen distintos disparates de allá arriba y usted se los traga. Te va a dar una mala digestión. Y después no culpes a Dios porque te mueras de una digestión. No, que de una digestión no se muere la gente. Espiritualmente sí o yo. Porque usted no puede aceptar nada que no esté conforme a la palabra. En ella os parece que tenéis vida eterna. No lo digo yo, lo dijo Él. Yo simplemente soy un profeta hablando de las profecías que Él dejó escritas. Por eso es que mientras nos peguemos a la palabra, hermano, no tengo ningún problema de hablar la palabra. Y que el contexto de la palabra tenga coherencia. Porque si alguien te abre la Biblia y predica la Biblia y después mete su veneno, usted tiene que tener discernimiento para saber cuándo habla Dios y cuándo habla el hombre. Porque por ahí vamos, hermano. Mire, esto se va extendiendo porque esta enseñanza del libro de los Hechos es para nosotros hoy presente ver cómo Cornelio no tenía oportunidad. Pero cuando Dios le reveló que un ángel se le pudo manifestar y hizo caso a lo que el ángel le dijo, mire, él obtuvo los resultados correctos. ¿Por qué nosotros tenemos hoy que tener los resultados correctos? Si amamos, si perdonamos, tenemos que tener los resultados correctos, que es tener esa estatura del varón perfecto. No podemos tener menos, hermano. Dios no nos va a aceptar menos. Dios nos va a aceptar cual Él ha puesto el peso que tenemos que tener. Ahí no hay duda. Él dejó su palabra y Él no va a irrumpir su palabra para complacerlo a usted o a mí. No, es conforme a la palabra que Él nos va a pesar. No, que sí, que tú, que yo, que los argumentos suyos, eso a Dios no le importa. Porque vemos cómo hombres en la antigüedad quisieron argumentar con Dios. Job quiso argumentar con Dios, Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. A Pedro tampoco le permitió sus ideas. No se lo permitió. A Pedro, aún sin tener Espíritu Santo, Dios no le permitió que las palabras de Pedro continuaran rodando, sino que lo trancó de una vez. Cuando él hablaba de su muerte, y Pedro dijo, Señor, tal no te acontezca. El que le dijo, apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era la influencia que estaba hablando por Pedro. ¿Ve? Él no te va a permitir eso, que eso esté en ti. Él te lo tiene que echar fuera. Pero si tú quieres que eso salga de ti. De lo contrario, mire, hermano, yo no me vaya a culpa a mí. Yo no tengo culpa de predicar la palabra tal como es y como el Señor me revela en ese momento oportuno. Por eso que yo siempre espero por ese ángel administrador que Él pondrá la palabra con toda confianza en mis labios para que salga ya y haga la obra para la cual Él la está enviando. Para aquellos que conocen la palabra y para aquellos que no conocen, que vean que el camino es limpio, el agua es cristalina, la que Él está ofreciendo, esa manantial, es agua para vida eterna y es beneficiosa y es gratuita. Y fue allá en la cruz del Calvario que Él mostró ese amor tan grande por aquel que no conoce a Cristo, para que Él venga y pueda disfrutar de las maravillas y el gozo de la eternidad con Él. Es Él, todo es Él. Yo no soy nada. El pastor no es nada, el ministerio quíntuple no es nada, si no lo tenemos a Él. Tenemos que tenerlo a Él y siempre a Él. Así que, hermano, no hay manera. Nosotros somos los que nos equivocamos. Pero la palabra de Dios
es tan veraz, es tan hermosa, que Él le da la oportunidad correcta a cada uno de ustedes. Él está pendiente. La gente cree que Dios no está pendiente de Él. Sí, Él está pendiente de su simiente. Y del mundo, Él los deja que hagan lo que hagan. Y guarda a algunos, guarda a otros. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, pero unos habrán que no se quedarán arrepentidos. Escucharán la palabra de Dios y dirán, ese tonto viejo que está hablando ahí. Sí, pero en aquel día se te colocará la cinta. Aquel siervo te dijo que tenías que buscar la fuente que da de armonía, de amor, de alegría, de salvación, de alegría, de gozo, de todas esas virtudes que yo estoy dando. ¿Y qué dijiste tú? No, eso es para otro día, eso es para... Estoy muy joven, que para allí, que para acá. Lo que tú tomes tu decisión hoy. En aquel día, te será de beneficio o te será de condenación. No tenemos otra cosa que decir, porque la palabra no tiene una tercera vía, son dos: vida o muerte. No hay manera de jugar con Dios. Muchos piensan que pueden jugar con Dios. No, simple y llanamente están siendo engañados por un espíritu, por una influencia, que es la influencia de este mundo, que cómo atrae, que cómo llama, que cómo brilla, que cómo ofrece, pero al final es muerte. Entonces preferiblemente es aceptar las cosas, los designios de Dios y ver cómo Él actúa. ¿Ves? Y vemos que después que Cornelio ve la visión, se le habla lo que tiene que hacer, él enseguida va y busca a otros y le comenta lo mismo, le habla lo mismo. Porque ese es el trabajo nuestro. Hablar lo que Dios está haciendo, las maravillas que Él está haciendo en nuestro entorno, para que aquellos que están afuera puedan también, el llamado de la oración que ha hecho nuestro pastor en la iglesia local, de venir todos los días a las 3 de la tarde, venir a orar, para que ese doble porción de su Espíritu Santo caiga sobre su pueblo y que podamos manifestar su gloria. Eso es el verdadero motivo de la oración, para que Él lo ha anunciado al público completo, a toda la iglesia, y que aquellos que no han oído, que Dios les revele, porque después será tarde. Después no vaya a decir, yo no sabía que había que orar para recibir. No, hermano, ahí se le va a acabar el lloriqueo a todo el mundo. Porque ahí está establecido lo que Dios ha hablado a través del ministerio, a través de los dones que Dios ha usado, a través de lo sobrenatural, y usted no ha hecho caso, ese es problema suyo, no mío. Yo estoy, como le dije a mi pastor, hermano Osvaldo, le decía, hermano, yo estoy, que un día de esto, en esos cultos, en medio de alabanza o en medio de la oración, ¡paca! Sucede lo que va a suceder. Y mire, y nadie, oiga hermano, mire, esto va a quedar grabado, porque lo voy a decir claramente. Mire, cuando eso suceda, ese lan que esperemos de lo que allá como en Pentecostés ellos recibieron aquello, hermano, nadie se va a dar de cuenta. Simplemente serán aquellos que están siendo manifestados la revelación de Dios en sus corazones, que van a sentir aquello, y ya no habrá más chance para más nadie, yo. Porque no va a ser nada más en esta iglesia, va a ser aquí, allá, más allá, a todo donde estén sus hijos. Será revelado, y ese momento que todos anhelamos ocurrirá. Y muchos quedarán mirando. Muchos dirán, son los mismos. Son los mismos, correcto. Y eso no es culpa mía, es culpa suya, por no haber acatado las órdenes que dio Dios y no haber clamado por esa revelación, porque es un clamor individual. Sí, pero tenemos que tener compañerismo, porque si usted se encierra en usted mismo, mire, el enemigo, usted es una presa fácil para cualquier demonio. Cuando usted se encierra en usted mismo, que usted no tengo que tener compañerismo, que no tengo que estar aquí, bueno, ese es problema suyo. Le estoy advirtiendo. Eso le puede acarrear muchos problemas. Nos conviene es cumplir la Escritura. ¿Cómo va a demostrar usted que usted ama a otro hermano de otra iglesia si usted, cuando lo ve,
le saque el cuerpo. O no va no, yo sé que el hermano tiene el trabajo, yo no voy a pasar a saludar, yo me voy a ir por otro lado. No, tan terrible es eso. Mire, yo me acuerdo cuando el compañerismo correcto llega al momento en el que ya no hay ese compañerismo, hay un ardor por querer ver a esa persona, por querer hablar con esa persona. Pero cuando aquella revelación de lo que te está hablando aquella persona, tú la estás viendo manifestada, tú lo ves cómo es que aquella persona te habló, te dijo, y está ocurriendo lo que tanto él te habló y lo que la Biblia dice, que uno lo que anhela es, Señor, haz lo que vas a hacer pronto. Pero como estamos en este mundo, seguiremos trabajando para la gloria de Él. Así que Dios me le bendiga en esta tarde, hermano. El tiempo pasa muy rápido, pero gozoso de saber que estamos en su noticia, de que Él dirige todos nuestros pasos, de que Él, y solamente Él, puede hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Así que pedimos sus oraciones, que cada día podamos estar más atentos, como dice allá en Hebreos 2, versículo 1. Nos conviene. ¿Ves? Nos conviene. Léalo, lea ese versículo. Hebreos 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Nos conviene. Nos conviene estar atentos a lo que Dios ha hablado. Así que vamos a inclinar estos rostros para ser despedidos y continuamos en este libro de los Hechos porque aquí hay, no sé, mucho material, mucho. Y llevándolo del plano de la palabra al plano espiritual y al plano de hoy presente. No hay equivocaciones, hermano. Dios está moviendo cada una de sus piezas y cada una tiene que ocupar el puesto que le ha dado. En eso estamos. Así que Dios me le bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedir y orar. Oh Señor, nuestra alma está gozosa al saber que tu misericordia se presenta cada día, Señor, en nuestros corazones. Ese amor tan grande que tú mostraste, Señor, también nosotros podemos mostrarlo a este mundo que muere, que está moribundo, Señor, que está, dígame en esta fecha, Señor, en esta fecha unos están alegres, otros están tristes, pero Señor, esa alegría es una alegría ficticia, es algo pasajero, algo que todo el tiempo el enemigo tiene que tenerle un estímulo, una fiesta o algo para poder alegrar a este mundo. Pero la alegría de tus hijos es eterna en Cristo Jesús, Señor. Estamos agradecidos por esa oportunidad. Te pedimos que guardes a cada uno de tus hijos, que aún puedan oír este mensaje, Señor, pueda llegar a sus corazones. Y aquellos que no te conocen, Señor, puedan también ver que sí existe esa fuente de vida, sí existe ese Dios misericordioso. Lo podemos palpar, lo podemos manifestar, lo podemos ver en nosotros para beneficio de los demás. Ayúdanos a hacerlo con gozo, con alegría y que tú puedas recrear cada una de nuestras almas, Padre, a través de estos mensajes que son predicados en estas tardes, Padre, y ayúdanos a serte fiel en todo momento, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él.
Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.